Buenas noches, bienvenidos a Martes de Café. Aun cuando ustedes no quieran creer, hoy vamos a entrevistar a Venustiano Carranza Peniche, ¿no? el nieto del presidente de la República, el constitucionalista por excelencia, si no me equivoco. Entonces, pero vamos a platicar no precisamente de este héroe tan significativo de la patria, sino de una obra muy interesante en donde vamos a tratar de explicarnos cómo se lleva a cabo este asunto de las relaciones y la organización de la sociedad, ¿no? Entonces vamos a platicar con Venustiano Carranza Peniche, y le doy la bienvenida como siempre, a Toño Copín, que me acompaña en muchas de nuestras aventuras, a la doctora Patti Boy y a nuestro invitado estelar de hoy, Venustiano Carranza Peniche. Y vamos a empezar pues haciendo una pequeña introducción de quién es el licenciado Peniche. Claro que sí. Bueno, voy a dar aquí unos datos de su currículum. Es ingeniero industrial por la UNAM, orgullosamente UNAM. ¿Sí? Y bueno, los últimos 10 años, paralelo a su profesión, sí, se dedica al desarrollo del estudio y análisis del tema social en México y en el mundo. El ingeniero Venustiano Carranza, gracias por su participación con nosotros hoy en Martes de Café. Por contrario, al revés, gracias a ustedes. Sí, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Siempre tener un foro como el de ustedes es muy alentador, sobre todo, ya verán a lo largo de la plática, vamos dirigidos mucho al tema organización. Y ustedes como colegios es realmente un prototipo de cómo se debe organizar los gremios en México. Pues digo, ojalá pudiéramos estar al nivel de un prototipo. La verdad, yo te lo platicaba fuera del aire, que nosotros estamos cumplidos en el 52, somos producto de un movimiento universitario en donde fueron muy visionarios los profesores de la universidad que le dieron forma al Colegio Nacional, porque entre todos sus objetivos estaba la certificación. Cuando en México no se hablaba de certificación, estaba la acreditación de los profesores, de las escuelas. Entonces nuestra asociación en términos prácticos hizo como una necesidad de expresión, y lo platicamos. Nosotros representamos una parte de la odontología organizada del país, y lo que tratamos de hacer es mantenernos comunicados con ellos a través de diferentes medios. Este es para nosotros el más importante, porque Martes de Café no es un programa odontológico en términos prácticos. Abordamos muchísimos temas, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho la historia, me gusta mucho la música. Entonces, como adicionales a la actividad profesional que tenemos y a la expresión odontológica que hacemos cotidianamente. Pero aquí lo importante es esta obra que, al día de hoy, que nos platiques primero por qué salió la necesidad de escribir un libro con estas características en particular. Sí, como dijo Patti, yo soy ingeniero industrial, toda mi vida me he dedicado a la ingeniería, pero se los voy a contestar con una pregunta que me hicieron hoy por la mañana. Dicen, resúmeme, sintetízame, ¿qué representa ahorita tu abuelo para ti? A lo largo de la infancia, de niño, era una carga por los maestros, y a esa altura del partido lo sintetizo una palabra: compromiso. Entonces, hace 10 años, ya en la parte final de mi carrera profesional como ingeniero, pues empieza la conciencia, digamos, antes del compromiso, una conciencia, y una conciencia de una acción. Si mi abuelo dio la vida por este país, hace 100 años, el año que viene va a ser 100 años de que lo asesinaron, y estamos viendo un México que no es el que mi abuelo quiso dejar, ¿verdad? Entonces, doy conferencias, doy pláticas, doy charlas a lo largo de todo el país sobre mi abuelo, ¿no? Pero y mi generación que toca, ¿verdad? Entonces ahí empieza un poco la conciencia social de aclaro que nunca he sido, nunca fui ni nunca seré político, lo que se entiende como el tradicional político, funcionario público, ¿no? Por muchas circunstancias que no vienen al caso, pero analizando el tema de la política a nivel mundial y de México, el político, sobre todo ahora,
político populista que está por todas partes del mundo, queda clarísimo que lo que quieren es acceder, no nomás ahora, siempre, acceder al poder, ¿verdad? Acceden al poder, el poder en sí no es malo, sino para qué se usa ese poder. Acceden al poder, en el libro lo digo, cuando se combina con un tema que la ambición. La ambición es una palabra muy comprometedora que está mal utilizada. Hay que ser ambicioso, hay que ser... Pero por definición ambición es el querer poder, fama y riqueza. Imagínense esos tres elementos combinados con el poder. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, eso ha sido históricamente. De lo que he hablado no solamente en México, porque no quiero hablar ni de este sexenio, ni tampoco del problema de México. Mundial el problema, ¿verdad? Entonces, acceder al poder junto con la característica de la ambición, he hecho un revisionismo histórico. Suena mucho, pero no es mucho, 2500 años atrás, o sea, de los griegos para acá. Y concluyo eso: el político es aquel que quiere acceder al poder. Entonces, y no hay un contrapeso, ese es el problema. Hay un contrapeso en la política, en los golpes bajos, pero no hay un contrapeso que realmente equilibre ese poder. Cuando acceden como partidos políticos actualmente al poder, ya nos enamoran una vez cada 6 años o cada 3, dependiendo de las elecciones, servimos muy bien para votar y nos olvidan de la sociedad. Y en parte es problema de la sociedad, que no estamos organizados. Se habla del crimen organizado. Qué bueno que está organizado, porque si estuvieran desorganizados la cosa estaría de la patada. ¿No? Se habla Así estamos. de, entre comillas, del gobierno organizado, que también ojalá estuviera organizado así. Sí. Y la sociedad, no estamos organizados. Hay una frase que dice siempre, en la parte de atrás del libro, una locución que dice: somos más los buenos. Sí, mucho más, pero no estamos organizados. Entonces, parte de mis conclusiones en todos estos últimos 10 años, que es, como dice Pati, el revisionismo que hice, inició con la idea de convocar. Yo soy ingeniero, no tenía bases para escribir este libro. Me acerqué a ciertos pensadores mexicanos y me guandearon. Ahí me di cuenta que el ilustre nombre solamente sirve de nombre, porque cuando hablar que ya esté con ellos ni siquiera me dan la cita. Entonces, sentí ese compromiso de no cejar y me metí a estudiar teoría política por mi cuenta. Y esa teoría política la abierto en el libro. Entonces el libro lo hago en 2 partes. Para que Marx dice en un capítulo, no lo dice en un capítulo, yo cito en un capítulo: los pensadores en el mundo se han dedicado a analizar la problemática social, de lo que se trata es de resolverla. Entonces, por eso que la primera parte del libro es la parte teórica, donde hay una revisión desde Confucio hasta los pensadores actuales, importantísimo, porque si no, no entendemos la problemática social y por qué hay que organizarla. Y la segunda parte son prácticamente recetas muy concretas de cómo nos tenemos que organizar. Entonces, en esa revisión histórica encontramos a Platón hablándonos de soluciones que le darían al México de hoy, concretamente. Dice Platón... ¿Y que la verdad crees que tenga solución este país? En el momento actual. Fíjate cómo define Platón cómo debe ser la sociedad. Yo lo pongo con un poco términos de ingeniería, lo hago en forma de una ecuación. Sociedad debe ser igual, lo que dice Platón: ciudadanos laboriosos. Ciudadanos laboriosos, ¿quiénes somos? Todos los que trabajamos. Pues sí, ya te dice muy pocos, porque ahora hay que estirar la mano para que te den 3,600 pesos. Entonces vamos en contra. ¿Qué te demuestra eso? Que no han leído teoría política, que no han leído las bases de la democracia, que se habla mucho de la democracia actualmente y no lo saben. Entonces, sociedad debe ser, según Platón, ciudadanos laboriosos, que trabajen, que se ganen más. Algo importantísimo, que yo no entendía cómo es posible que haya personas que quieren ser policías y militares. Lo dice Platón.
guerreros, ciudadanos laboriosos, guerreros que estén dispuestos a dar su vida por un ideal. Un ciudadano laborioso. O sea, no sé si se han topado, no han tenido ustedes a lo largo del mundo de su vida gente que le gusta pelear, gente que le gusta, yo tengo un amigo, no digo quién es porque es una persona conocida, que se iba a avenida, en aquel entonces San Juan del Trán, con los brazos así, para ver quién lo empujaba, y quien lo empujaba inmediatamente quería pelear, porque era una persona que en la sangre tenía esa característica. Entonces hay gentes que les gusta eso. Esas son las personas que hay que orientar y dedicarlos al ejército, a la policía, no a la otra parte, ¿verdad? Entonces es la segunda parte de la sociedad. Y la tercera le llama a él los gobernantes filósofos. ¿Qué es un gobernante filósofo? El gobernante filósofo es el que, pues, sus objetivos están mucho más allá de los bienes materiales, ¿verdad? ¿Y hay de esos? Yo pregunto porque hay de esos. Yo siempre hago una analogía del presidente municipal de mi pueblo. Todos los países, siempre que entra uno nuevo, le digo, ¿cómo vas con el segundo piso? ¿Cuál segundo piso? Pues en tu casa, desgraciado. Nunca entran a robarnos y hacer. Ese es un gran tema. Es que hay que poner los que votamos. Sí. Hay que seleccionar previamente, no que ellos lo seleccionen, sí, que nosotros lo seleccionemos y entonces sí impulsar. Es parte del compromiso de la sociedad. Eso que estás diciendo, eso me parece bien interesante. Nosotros tenemos que seleccionar al candidato. Ellos nos seleccionan a través de eventualmente las prebendas que dan, la compra de votos y la tarjeta para ancianos, para los que no trabajan, para los que no estudian, cosas por el estilo. Ellos van seleccionando a la sociedad que quieren que voten por él. Yo no le tiro a ese gobierno en particular, le tiro a la actitud de la gente que se deja comprar por tan poco, cuando no ven el futuro de un país. Y el presidente municipal que citaste, pues menos mal que el que quería era el segundo piso de casa, ahora infiltran al crimen organizado. Sí. Esto es más grave. Sí, bueno, es que los municipios, como no producen... No, estoy de acuerdo contigo. No, los municipios no producen, entonces ¿quién les construye el segundo piso? Pues los narcos. Sí. Entonces fíjate, para Platón, el gobernante filósofo, el amante de la verdad, rechaza la mentira, placeres del alma y del espíritu, y con un temple no amante de la riqueza. Y con tres características adicionales, es que eso las hace para todo ciudadano. Fortaleza de ánimo, templanza de apetitos y sabiduría de la razón. Hace 2.400 años está escrito esto, pero en 2.400 años la gente que accede al poder no es esta gente. Entonces, por eso está escrito ahí, página 67 del libro, para entender que esto debemos aspirar. Dime, honestamente, yo no me quiero volver aquí un crítico de la obra. No, me quiero ser un crítico de la situación. Un personaje como el que está describiendo Platón hace 2400 años, ¿por qué no accede al poder? Simplemente porque me parece hasta una utopía, ¿no? Es decir, el bueno va a estar ahí, como que para poder llegar a ese poder, encumbrarse en el poder, tiene que ser un perverso. La gente normalita, así que no anda persiguiendo el poder por el poder, difícilmente va a llegar. Siempre llega el tramposo, el que engaña, el mañoso. Yo no conozco un político como lo describe Platón, como quisiéramos verlos nosotros. ¿Dónde ubicaríamos a Platón? En un ciudadano laborioso, no más que pensante. Sí. Su forma de laboriosidad sería pensar, le decían Platón por unas anchas espaldas y estuvo en la guerra del Peloponeso, o sea que también arriesgó la vida, pero no como político, ¿no? Esa es ya parte de su historia. Pero su rol era pensar para que otros ejecutaran. Actualmente en México hay intelectuales, pero ahí es el problema. No puede, después de 2400 años, no hemos entendido que la sociedad somos los que tenemos que dar el paso para adelante, porque el paso para adelante el político ya lo da, y con otros objetivos y con otros ideales, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos permanecido, por decir poco,
2.400 años, o la civilización tiene 10.000 años. Si no es a contradecir al presidente que tenemos universidades hace 10.000 años, a imprensas, ¿no? Pero ¿no crees que esto es a conveniencia de? O sea, es un país que no se ha podido desarrollar teniendo muchísimos avances, pero a conveniencia de un gobernador como que limita, ¿no? Vámonos un poquito a los libros de texto. ¿Qué tanto es verdad lo que hay en los libros de texto? ¿Qué tanto le dejan saber al alumno la verdad? Pero mira, o sea, esto no se puede meter en la escuela. Yo no voy a decir lo del libro de texto. No conviene, claro. Yo no voy a decir el libro de texto. El libro de texto es el fundamento para que sigas estudiando más. O cuando menos yo siempre lo he visto de esa manera. El libro de texto te dice, es lo menos que debes saber, pero en tu intelecto, en tu capacidad de razonar, pero tú tienes que buscar algo más. Y es obligación del propio profesor y de la familia, pues, no quiero instruir, pero alentar al niño, al jovencito, a leer otras cosas. Yo les he platicado lo que me pasó con Sebastián Hijo. El día que le dijeron, vamos a escribir sobre el 15 de septiembre y la independencia, o sea, los libros clásicos, bueno, hace 30 años, tenía mi colección de México a través de los siglos. Y el de Riva Palacio, que son unos super librazos. En ese estudió mi abuelo. ¿Sí? ¿Qué pasó, man? En ese se me acuerdo. No, en esa época estaba, ¿no? Yo tengo una enciclopedia con los grabados que tiene, olvídate. Sí, no, es extraordinario. No fue extraordinario. Y entonces, pues le hice un resumen y dije, órale, pues pásalo con tu manita para que se te pegue algo de lo que escribimos. Entonces yo escribí un poco antes del grito de independencia. ¿Qué pasó? Porque nomás te dice que Cruz de Hidalgo llegó, me dio una campanita, salió con el estandarte y se armaron los balazos. ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó a Hidalgo y a los insurgentes a tener esa reacción de independencia? Que inicialmente ni siquiera la independencia estaban desconociendo al virrey, ¿no? Y los impuestos que le estaban clavando. Pero pues bueno, la hueso le pasa a mano, pues lo reprueba. Entonces, a mi mujer le dice, bueno, pues aquí hizo la tarea. Sí, pero eso no lo enseñé yo. Y entonces lo reprobó porque no lo enseñaba. ¿Sabes por qué Hidalgo hizo lo que hizo? Porque había leído a todos los pensadores, a los grandes ilustradores, la gran ilustración francesa, Montesquieu, Rousseau, todos ellos los había leído. Nunca he leído Hidalgo, te soy sincero. Los había leído, por eso tenés inquietud. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? O sea, en la casa, ahora hay una campaña, creo que en este gobierno, dirigida para la lectura. No he escuchado que se radical, pero es sencillísimo. No tiene que ser ni campaña. Tú pon en la mesa de tu casa un libro atractivo, Los Tres Mosqueteros, Robinson Crusoe, dáselo a tus hijos, léelo. Y el domingo, después de comer, cuestiónalo. ¿Qué te pareció Porthos? ¿Qué te pareció Aramis? ¿Qué piensas de Robinson Crusoe? ¿Qué harías tú en una isla? Ese es el fomento de la lectura. Y reflexión. Y empiezas con eso. Empiezas cuando tengan 9, 10 años y vas subiendo de nivel hasta que después él ande buscando los temas que le interesan. Sí, mira, no, la verdad es que todo esto de la educación, que nos metimos un tema muy filosófico de todo este rollo de la educación, pero finalmente, si tú lo que pretendes es que como dirigente de una sociedad, o en el caso de nosotros que pretendemos dirigir una asociación, lo que buscamos es estimular la lectura. Nosotros en este caso, a través de estos libros, siempre estábamos recomendando libros. Yo les he recomendado libros de cultura y cosas por el estilo. Hemos traído unos libros extraordinarios. Yo soy aficionado a los códices mexicanos. Entonces hacemos un poco de conciencia de leer, de que tenemos que mantenernos actualizados. El problema, nosotros tenemos muchos años de profesor, yo tengo 43 años de profesor. ¿Cuántos tienes? Yo tengo 26. 26 años de profesor universitario. De profesor universitario. Y tú te das cuenta de cómo el alumno que llega, a mí me toca los grupos de primer año, no saben analizar una lectura. Te leen el libro, pero después de que te leen, así como lo leyeron, lo vuelven a cerrar,
y como teflón, papacito, no se les pega nada. Y la idea de una lectura es, no es que te la aprendes de memoria, pero que te deje algo. Puede ser que la lectura no sea buena, que no te satisfaga en tus principios o en tu forma de pensar, pero cuando menos la idea es que comprendas lo que lees. Y nosotros hacíamos un ejercicio en la ULA con los de posgrado, que les dábamos a leer un artículo y les decíamos, pues, ¿qué piensas primero el título, las conclusiones, ¿qué dice las conclusiones? Ahora, ¿qué piensas tú de ese artículo? Claro, la reflexión. Y entonces lo les tienes... Lo que le vas a preguntar al niño o le vas a preguntar a tu alumno. Claro, lo tienes que enseñar a pensar, ¿sí? A razonar. No se trata de aprender por aprender, ¿no? Se trata de aprender por comprender. Entonces, cuando comprendes lo que estás leyendo y lo que estás aprendiendo, tiene mucho más valor. Entonces, yo nunca he leído Hidalgo, muy poca, alguna vez leí lo de tu abuelo de Venustiano Carranza, que me parece que fue uno de los próceres de la democracia, aunque después se acabó la democracia, pero hizo una constitución, fue el constituyente del 17, entonces me parece que mucho de lo que estamos viviendo ahorita se lo debemos a Venustiano Carranza, en términos muy filosóficos, por darle una connotación, pero en lo que habla, regreso a lo de Platón, si la verdad es que yo digo, si la mitad de los políticos pensaran un poco más en tercera persona, diciendo cómo hago para beneficiar a alguien más, a un tercero, este país sería diferente. Sí, yo y el mundo, como tú dices, ¿no? Lo que les comento es que la primera parte del libro es teórica, y la segunda parte es totalmente práctica. Si yo hubiera hecho nomás la segunda parte como un manual, que inicialmente fue mi idea, ¿por qué me propones esto? ¿En base a qué? Entonces, la primera parte explico en base a qué. Claro. De hecho, les dije ahora que quizás el tema central sería la importancia de la sociedad civil en el México de hoy. Porque todos sabemos que a las organizaciones de la sociedad civil las están, por decir menos, haciendo si no, tendientes a desaparecer. Lo que te decía, la están atomizando. La importancia que hay en eso. La están atomizando. Y por ahí hay un movimiento nuevo, no me acuerdo cómo se llama, algo siglo XXI, no sé qué, que dicen, estamos invitando a formar parte del partido a la sociedad civil. Esa es una aberración. Porque la sociedad civil, por definición, ¿qué es civil? No militar, no religioso y no político. Entonces no puede funcionar que inviten a la sociedad civil a formar parte de un partido político. El militar, el sacerdote y el ciudadano normal se convierten en actividad política en el momento que va a votar. Claro. Pero antes de eso, no debemos formar parte de un partido político si queremos ser sociedad civil como organización, ¿verdad? ¿Y por qué hay coordinación? Sí, yo voy en esto. Además quiero bajar un mensaje que me han dado ahorita del Senado, que va relacionado con las actividades de nosotros. La presidenta del Colegio de Chihuahua, que nos está viendo, y me acaba de mandar una del Senado de la República. Vamos por la primera, Napo. Voy a bajar esto porque lo que estamos haciendo, el gobierno está orientado a atomizar las acciones civiles. Mientras más divididos nos tenga, mejor para el gobierno. Ese es el tema de hoy, sí, del programa y de hoy de México. Sí, vamos a la primera. ¿Cuál es para ti? Es Blackbird. Blackbird. No, esa me gusta, del álbum blanco, venga. No, Comacem, es el del consejo. Bueno, de esto que te está diciendo, habla, aquí se va sobre el consejo, a ver cómo le llaman, un punto de acuerdo federal para una investigación y actuación de presumibles irregularidades llevadas a cabo por la Asociación Civil denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Son los que certifican a los médicos. Pero no entiendo qué están... Una investigación dice que por punto de acuerdo
a diversas autoridades federales a rendir informes y a realizar una investigación sobre la actuación presumiblemente irregular llevada a cabo por la asociación civil denominada Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas. Lo que decimos, ¿no? El golpe a la sociedad organizada. Sí, porque ahí lo que mencionan es que como se establecen normas para poder certificar la práctica profesional, entonces dice que prácticamente que actúan de manera irregular para evitar que los profesionistas o por los especialistas logren obtener las cédulas. Puede ser que sí lo estén haciendo, pero la realidad es que los consejos de medicina son muy pulcros en sus procesos de certificación y de acreditación. Sí, yo no conozco mucho cómo trabajan los médicos en ese sentido, pero los médicos, igual que me parece que los abogados, están constituidos antes de la Ley General de Profesiones del 42. Y entonces, todas las leyes que salieron después del 42 para regular las profesiones no les aplican a ellos. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando estábamos bien metidos en este rollo de profesiones? Ahora entiendo por qué están. No, ahora no te apures, no nos va a pasar nada. La presidenta de Chihuahua. El problema que nosotros hemos visto en ese sentido es que con ciertos acuerdos, no es un decreto, lineamientos que ha marcado la Secretaría de Educación, en donde por un lado les da facultad a los colegios de certificar y por otro lado quiere limitar el ejercicio profesional. Entonces es una contradicción de decisiones políticas terribles. O sea, no te puedo decir, constitúyete como colegio, certifica, después te persigo como están persiguiendo acá. ¿Sí? Tratamos de desprestigiar a los médicos por todas las broncas que tienen, por quitar los hospitales y los médicos protestando porque les quitan presupuesto, cosas por el estilo. A los dentistas que le daban 700 pesos de apoyo de las becas para afuera. No sé cuál es el problema de fondo, pero para cualquier gremio, para cualquier organización, para cualquier asociación, si un tipo de decisiones de esto va a dividir, lo que eso busca es lo peor que debe pasar. Claro. En lugar al revés, si Dios recibe una cosa de estas, llamar y aglutinarnos, organizarnos y dar un frente, no una cara. Parte de un lema que tengo por ahí es sociedad con voz y sin rostro, porque no se trata de que saque la cara para que te tires el dedo, pero organización gremial para decir nuestra postura ante este problema, el que sea, es esta. Y ahora verán, si estamos organizados, a ver cómo nos toca. Déjame después de Platón. No, las conozco. Define una cosa. El statu quo es tan malo. O sea, el que dejar las cosas como están, que están funcionando, es tan malo. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo que está funcionando? Es al revés. Como están, van a mejorar. No María en reversa, ¿no? Si ya están como están, todo debe ser aspiracional a estar mejor. Sí. ¿No? Sobre todo, desgraciadamente, los gremios, normalmente lo que sucede, no estoy hablando de ustedes, pero los gremios siempre son organizaciones donde un individuo, 2 o 3 quieren sacar la cara y por eso los afiliados no tienen mucho futuro X organización. En el caso de ustedes, pues hasta donde tengo entendido son 30 y tantos colegios. 56, ¿no? Digo, algo habrán hecho bien para poder tener esa cantidad de colegios a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, ¿no? Sí. Y por eso es parte de la idea de platicar con ustedes para reforzar esa Vamos a seguir platicando eso porque finalmente sí tenemos que reforzar mucho lo que estoy diciendo, que de la parte está eventualmente filosófica, pero también que nos llama a la reflexión, hasta cambiar nuestra propia actitud ante la sociedad, ¿no? Y ante nuestras propias actividades cotidianas. Me voy a 2 temas históricos también, pero que tienen que ver con el presente hoy. Siglo XVII, Thomas Hobbes, otro pensador, en donde en aquel entonces es la creación del Estado moderno.
la necesidad, se llama el contrato social, en donde se reconoce la barbarie del ser humano, muy parecida a lo que estamos viviendo en México ahora sí, y entonces dice, no puedo con la barbarie del ser humano, organizo el Estado y te dejo a ti, sacrifico mi individualidad y libertad para que tú como Estado me protejas. Entonces, eso sigue vigente hoy. ¿Cuál es la prioridad del Estado? La seguridad. Todo lo demás, no es que no sea importante, pero viene después. O sea, hoy por hoy debemos estar conscientes que el primer requisito que deberíamos exigir a este gobierno y a cualquiera es seguridad. Sí, la después viene todo lo demás. Sí. Y no estoy, vuelvo a repetir, estamos hablando de hoy, pero es un tema. La salud es consecuencia de la seguridad, la educación es consecuencia de todo. Si no hay seguridad, y está, vuelvo a repetir. Y esto lo dijo desde Agustín, el ser humano es. Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque es un depredador. Y en la depredación siempre alguien sale perdiendo. Entonces por eso dicen, sacrifico mi libertad para que tú me protejas. No sucede, y entonces pasan después, y otro pensador, John Locke, dice, espérate, yo no puedo sacrificar mi libertad porque tú no estás cumpliendo. Y es donde surge el liberalismo, libertad. Tú tienes esa función y surge un concepto importantísimo que está en la Constitución de México, soberanía. Ok, tú eres el Estado, tú eres el gobierno, pero ¿quién manda? Soy yo, el pueblo, el ciudadano. Ese concepto de soberanía no lo explotamos, no lo sabemos utilizar, porque al final, ¿por qué? Porque no estamos organizados. Yo te pongo y yo te quito. Y no lo hemos cuidado. Y no lo hemos cuidado. Y es más, ni siquiera lo tenemos en la mente, ¿verdad? Y eso ya es del siglo XVIII. Sí, la soberanía. Y la soberanía, como nosotros la entendemos, la soberanía es del gobierno. Y la soberanía es del individuo. Está en la Constitución perfectamente clara en el sistema republicano. Termino con la parte histórica. Nos han vendido la soberanía que los ciclos que no se es una palabra que no entendemos abstracta, ¿verdad? No es abstracta. Si nos organizamos, ejecutamos la soberanía en función, y por eso es mandatario. Todos sabemos mandatario, porque ¿quién mandado por quién? Por el pueblo a través de la soberanía. Sí. Termino con la parte histórica. Ya después del liberalismo, ya después del concepto de soberanía, siguen los problemas, porque hay una monarquía. Entonces dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer? Llega Montesquieu, francés, tengo la solución, vamos a ese poder y vivirlo en tres. ¿Qué es lo que vivimos todas las repúblicas actualmente? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ya con eso resolví, porque ya no va a ser el poder absoluto por un monarca. Aparentemente estaba todo resuelto. Pero él mismo lo dice, y ahí es donde viene la manipulación. Dice que aparte de esos tres poderes, debe haber asociaciones intermedias. Esa parte sí ya no lo meten en el sistema republicano. Fíjate qué importante, el pueblo es teórico, no estoy inventando nada, está escrito desde el siglo XVIII, más de 200 años. Esas asociaciones intermedias eran muy importantes, ¿por qué? Porque son las que equilibran el poder. A final de cuentas, el ejecutivo es el presidente de la república, el legislativo el que legisla y hace las leyes, y el judicial el que hace que se ejecuten. Sonaba muy bien, pero si en la práctica no funciona, ¿quién va a ser el contrapeso? Las asociaciones intermedias. Y ahora sí, vengamos a la época actual, dejemos atrás de la historia, hay mucho camino después, y entonces estamos en el ejemplo de Vita. Le debemos exigir, no podemos porque ¿quiénes somos como organización? No estamos organizados como sociedad para poder decir, yo soy el que manda a través de soberanía. ¿Tú quién eres? ¿Individual? La asociación X, hasta un lado. Entonces tenemos que crear, a través del concepto del movimiento que estoy proponiendo, que gobernado y gobernante nos pongamos a la par. ¿Cómo logras eso? A ver. Como organización, con participación. Ahora vamos a la práctica. Hay dos alternativas. Una, hay una ley muy importante en 27 de los 32 estados de la República, se llama Ley de Participación Ciudadana. Nos permiten, y casi nos obligan, pero lo hacen por abajo del agua, y lo dicen en una campaña de radio una semana antes de esas votaciones para que nadie se entere, nos dicen que nos debemos de organizar por manzana.
Debe haber un jefe de manzana. ¡Qué maravilla! Es parte de lo que estoy promoviendo. No para que haga política, para que dicte las necesidades de esa manzana, conjunto de manzanas que es colonia, y el conjunto de colonias es lo que era una delegación de alcaldía. Y del presupuesto que tiene esa alcaldía, el 2% no lo dan, pero la organización de participación ciudadana dice: ¿para qué quiero que lo usen? Ya será para cámaras, ya no quiero que pinten de amarillo mi banqueta, porque ya de amarillo sobre amarillo sobre amarillo, y es una cosa así. Y eso es la primera forma de organización, que de ahí puede ser extrapolada a intereses sociales. Pero en mi colonia, en San Jerónimo, lo ejecutamos. ¿Y sabes quién nos bloquea a todas las asambleas? ¿Quién nos bloquea a las alcaldías? Ellos mismos. ¿Pero qué? Entonces, hay que reforzarlo. Y es realmente a veces deprimente cuando me entero que en un condominio nadie quiere ser administrador. Oye, si en tu condominio, que es tu propia casa, no quieres tener la responsabilidad, pero hay gente que sí está echada para adelante, ¿no? Esa es una. La otra, ya existen muchas organizaciones de la sociedad civil formadas, gremialmente ustedes. Voy a poner un ejemplo, y que todos los conocen. Hay tres del tema seguridad y delincuencia, ¿no? Una de Alejandro Martí, otra de la señora Morena y otra de la señora Juárez. Sí. Pero las tres caminan por su lado. Y puede haber quién sé cuántas más. ¿Por qué se dieron? Una vez el niño ahogado están... Pero no está... Pero entraba es parte del movimiento. Son esfuerzos aislados. Entonces, ¿sabes qué? No nos vamos a entrar nunca los tres, porque a lo mejor no se van a poner de acuerdo. A final de cuentas van por presupuesto o van por fondos, pero ¿cuál es la idea? Que entre las tres y las N más que haya, se dicte una política de seguridad para este país, porque son especialistas, Alejandro Ope, todos los que salen comentaristas de seguridad, un foro de la sociedad civil con el tema seguridad, y que eso se convierta en propuestas de políticas públicas para el gobierno, y esta es la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo, que no existe. Esa es la parte práctica, y sobre eso lo estoy trabajando. Me voy a morir antes de que no vea algo, ¿verdad? Pero el camino está muy claro. Organización social a través de organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas, hablando un mismo idioma, un mismo tema, y así como ese tema ecología, como ese tema educación, para que la sociedad civil, con los especialistas en cada uno de los temas, en el tema de la ontología, no sé si podemos hablar de políticas públicas en el tema de ontología. Claro que sí. Pero entonces se necesita una sola voz final para que digan la ontología en la aportación al tema nacional es esta. Sí, fíjate. La pongo enfrente y vamos a presionar a que se lleve. Sí, voy a tomar el tema de ontología relacionado con lo que estás mencionando. Hay dos acciones en México importantes que representan la ontología organizada: el Colegio Nacional y la Acción Dental Mexicana. La Acción Dental Mexicana tiene 10 años más que nosotros. De hecho, todos los que eran fundadores del Colegio Nacional pertenecían a la Acción Dental, y ese fue el cisma que hubo, y fue un pleito que duró 48, hasta hace relativamente poco nos sentamos en el 2010 nos sentamos cuando tomamos a partir de que estuvo el doctor Miguel Ángel, luego, sobre todo cuando el doctor Salvador del Toro fue presidente del colegio, fue cuando más empezamos a reunirnos con la Acción Dental, con Salvador del Toro, y hemos llegado a acuerdos interesantes que han beneficiado a los que están asociados, a los agremiados y a los no agremiados. Hemos llevado una sola voz, ahorita la tenemos en el Ceneval, en el CONAEDO, lo tenemos en la Comisión Técnica Consultiva. Nosotros estamos, de la Secretaría de Educación, estamos más o menos en la misma sintonía y estamos tratando de que las cosas caminen por ese lado. Sí hay muchas políticas públicas. Mira, una de las más importantes es que nos llaman para... quiero pensar que no hubo una intención, pero después de lo que estoy viendo ahorita, creo que sí hubo una intención, en donde ponerle límites al ejercicio profesional. Y el eje rector del Colegio Nacional es el ejercicio profesional.
la libertad del ejercicio profesional. Lo único que me pone un límite es mi habilidad, mi estrés y mis conocimientos. Si me lo enseñaron en la escuela y me siento capacitado y me he actualizado y he tenido la experiencia profesional, puede ser que se me ponga enfrente. Yo soy el que me tengo que poner los propios límites, no lo tiene que poner la autoridad, porque entonces se pierde la libertad del ejercicio profesional. No son concesiones. ¿No se requiere certificación? La certificación pregunta. No, la certificación es por conocimiento de pares. Si en la odontología es muy claro, ¿no? O sabes o no sabes. Sí, no, en todos lados. El ingeniero, o sabes o no sabes. Si no hay media chiles, ¿no? Sabe poquito, sabe poco, o sabes o no sabes, ¿no? Esa es la cosa. Y la certificación en todos lados. En la abogacía. Yo tienes contactos y no sabes nada. En algunas sí sería necesario. Sí, pero cuando te presentas a un examen, pues, sabes o no sabes. Y la certificación precisamente es eso. Es un reconocimiento de pares. Yo reconozco que tú sabes lo mismo, porque los dos hemos presentado un examen y los dos lo hemos acreditado. Esa es la certificación en términos muy prácticos. La certificación se prostituye cuando se convierte en negocio. Claro. Y entonces, pues, ¿quién es él? Pues empiezo a certificar y yo me constituyo como así y yo lo certifico. Y entonces, el problema es un círculo vicioso que no hemos sabido romper. Estás tocando un tema fundamental, que es cuando se intersecta la autoridad y la sociedad civil. ¿Sí? Porque no puedes certificar nada más la autoridad porque se presta para eso. La autoridad y no puedes certificar nada más la sociedad civil porque también se presta para eso. Sí. La autoridad hoy por hoy es a la que debemos exigir porque es autoridad. Sí. La autoridad no legisla sobre la certificación. Ese es el problema. Bueno, por eso se afán por la libre, ¿no? Ahora, aquí el problema es que hay muchas universidades que su nivel de ingreso, su perfil de ingreso de los estudiantes es muy bajo. Su perfil de permanencia y de egreso es muy bajo. Cuando llegan al ejercicio profesional, su experiencia clínica, sus conocimientos es muy bajo y empiezan a tener problemas. La CONAMED es una de los que, inclusive creo que tenemos, no sé si el martes 15 o 15 días tenemos lo de la entrevista con el comisionado. El problema es que estas mismas universidades promueven entre sus exalumnos asociaciones civiles para certificarse ellos. Y entonces, por 2,000 pesos te doy el papelito que vas a colgar en la pared. Y parece que la certificación está sustituyendo al título profesional. Y eso no puede ser. ¿Y la autoridad qué dice? La autoridad viven en el encanto, por Dios santo. Estamos preocupados por mandar a Cofepris para cerrar un consultorio que está bien establecido cuando hay un montonal de clínicas, pero ahí como no hay lana de por medio, ¿no? Y te lo digo abiertamente, además lo discutimos en todos los casos. La autoridad sanitaria en este país está ausente, nada más está presente cuando hay que extorsionar. Es como la policía, exactamente el mismo caso. Bueno, entonces el problema de nosotros es en la educación es que se hacen acuerdos debajo de la mesa. ¿Dónde te das cuenta? Pues lo platicaba, el acuerdo es 86, ¿desde cuándo estamos peleando con ese? ¿Sí? 5 años de experiencia profesional y todo de cédula. Ahí sí estoy de acuerdo. Entonces empieza a ver todo ese problema. La corrupción se barre de arriba hacia abajo. Esta es una frase de dicha muy de moda, pero es cierta. Ahí la que tiene que poner el ejemplo es la autoridad, con las organizaciones debidamente formadas para limpiar todo eso. La autoridad, aquí es la Dirección General de Profesiones, y te habla para que presentes un proyecto de los límites del cirujano dentista. Te tienes que espantar. Oye, a ver cómo vas a poner un límite. Si el profesionista, no el dentista, los ingenieros civiles, industriales, el que sea, el médico, pues es la libertad del ejercicio profesional. O sea, tú no puedes decir cuáles son mis límites. Si yo los estudié, no estoy capacitado para hacerlo. Ahora, si me pongo a inyectar botox y hacer estas mamarrachadas, pues eventualmente estoy saliendo de mi media de competencia. ¿Sí?
Pero si dentro de mi área de competencia la autoridad me va a poner límites, que al ratito, ¿qué va a suceder? Mira, han convertido al cirujano dentista, yo soy especialista, bueno, los tres que estamos sentados que somos especialistas, ¿no? Están convirtiendo al cirujano dentista en un revisor de pacientes al especialista. Y a los especialistas le han olvidado que son cirujanos dentistas. ¿Y quién es el que promueve todo este rollo? La propia exigencia de la autoridad. Entonces, esa defensa que nosotros tenemos por la profesión es lo que la sociedad organizada debe entender. Estamos construidos para defender eso precisamente. ¿Cuántas organizaciones cabeza de odontología hay? Dos. ¿Y hay comunicación? Sí, muy bueno. Ahí es donde hay que presionar a la autoridad. Y cuando nosotros presentamos el proyecto, los de la ciudad dental les encantó el proyecto de nosotros. Sí, estamos sumados, hay cosas que hacen ellos extraordinariamente bien, tenemos que sumarnos. Ahí surge un tema también muy importante, que es el liderazgo. Sí. El liderazgo para poder, con mano diplomática, con mano izquierda, acercarse a la autoridad y empezar a medir este canal, ¿verdad? Mira, es un tiempo muy corto en el que hay esta relación con la Nación Dental Mexicana, la verdad. Lo que sí es que yo estoy seguro que con el tiempo, y que no debe tardarse mucho, tenemos que presentar un frente común. Que esa es la que estás tú mencionando. Oye, no importa quién sea el que lleve la voz cantante, pero que sea lo que todos pensamos. Y que caminemos para el mismo lado. Ese es el modelo que hay que seguir. Del modelo teórico al práctico hay mucha diferencia, pero es el camino. Si no, seguirá siendo lo que va a pasar, lo que estamos viendo, la acreditación de las organizaciones, ejemplos como el que es limitar la profesión, que no tiene sentido que la limiten, mal certificar por parte de algunas instituciones, y eso es que la odontología, vuelvo a repetir, o sabes trabajar o no lo sabes trabajar, ¿no? Claro. Hay forma de defenderte, o es buen odontólogo, no buen odontólogo, y normalmente por recomendación vas con uno que funcione, ¿no? Sí, mira, yo creo que todas las asociaciones civiles, incluyendo lo que tú estás proponiendo en esta lucha porque se hagan, que se tome conciencia del valor de la sociedad organizada, todos en términos prácticos se basan en tres ejes rectores. Toda la sociedad tiene que ser: puedo asociarme con que se me dé la gana. Puedo oír y decir lo que me dé mientras no afecte a un tercero. Pues tengo la libertad de expresión, tengo la libertad de asociación y tengo la libertad del ejercicio profesional. Esas tres son las que deben los mejores instrumentos, las mejores armas que tenemos para defendernos y proponer a la autoridad, por lo que tú mencionas, planes de salud, planes de educación. Mira, ya nosotros nos reímos, ¿no? Con las delegaciones. Vamos a repartir 200,000 cepillos de dientes. Sí, hombre, qué bueno. No les vas a quitar las calles. Eso no es una acción social, hombre. Si al que le repartes no tiene para comprar la pasta de dientes. Entonces debemos estar ocupados en otras cosas. Mira, el problema también es que no se ha fijado la autoridad. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Y vamos a ser más viejos que niños. Y entonces todo está enfocado en la prevención del cáncer y los viejos. ¿Sabes cuántos libros hay escritos se me fue la palabra, de los viejitos? ¿Cómo se llama? De la odontología, de la odontogeriatría. ¿Cuántos libros hay escritos en México? Bueno, ¿quién conoce el tema de odontología aquí en México? Ustedes, las organizaciones. Sí. ¿Con quién se debería acercar el sector salud? Con ustedes. Sí, el sector salud se acerca a los dentistas cuando están en campañas políticas para que vaya a ser ahí a las poblaciones. Es para eso se lo digo, a la hora de que me interesa el voto, ¿no? Nosotros 6 años o 3 años, ¿dónde están? Pero bueno, eso es lo que hay que empezar a cambiar. Sí, eso es precisamente, y eso es lo que estás mencionando, de todo esto del ciudadano que produce. Mira, voy a tener una reunión en breve con Gustavo de Hoyos, no sé si lo ubican, porque Mex está proponiendo exactamente tener una acción para hacer empresarial a nivel nacional.
exactamente para esto, para aglutinar a todo el ciudadano laborioso. Ciudadano, o sea, hay que aprender esa palabra. El ciudadano laborioso, ¿por qué? Apúntalo. Para que quede el mensaje, ¿verdad? Lo que se trata no es ir contra el gobierno, al revés, apoyar al gobierno, pero en el interno, gobernante, gobernado. Claro, pero no veas hacia abajo. Sí, Tú mira, dijiste algo muy importante, perdón, la participación social. Por ejemplo, no sé si fue hoy o ayer, que el máximo empresario en México, que es Slim, abrió la plática de las mañanas. Hoy fue por la mañana. Hoy fue. O sea, él ya está preocupado porque el otro no puede ni hablar, entonces él es un participante social. a ver, no entendí eso. Habló casi en favor de las políticas. No, es que se firmó el convenio de que echan a andar otra vez el tema de los ductos de energía, que la Comisión Federal había detenido. Entonces ellos son papás de parte de los inversionistas. Pero dentro de lo que dijo fue que no importaba el crecimiento. Fue uno de los que estaba escuchándolo con Paola Rojas ahorita en el radio, y estaban desconcertados porque dicen cómo el máximo empresario de la República diga, y uno de los hombres más ricos del mundo, diga que no es importante el crecimiento. Bueno, es que ahí yo creo que ya va un poco a tono con lo que acaba de decir el presidente de la República. Lo importante no es el crecimiento, sino el desarrollo. No, eso fue lo que dijo hace una semana. Entonces yo creo que un poquito actuó muy políticamente, dijo pues hay que ir por ahí. Pero no hay desarrollo sin crecimiento. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Nosotros llevamos una materia en odontología que se llama crecimiento y desarrollo. Así de simple, ¿no? Claro. ¿Qué reparto si no crezco? Claro. Si no genero, ¿qué reparto? Pero Perdón, no. Porque en el México de verdad, tocando el título del libro, hay una cosa que yo creo que hay muchos mexicanos pensantes, muchos mexicanos con todas estas ideas. Ahorita, si siguiéramos lo que tú nos estás proponiendo, lo que estás proponiendo en el libro, sería fabuloso. Seríamos despegaríamos como nación. Sin embargo, hay algo que no terminamos de madurar los mexicanos, que es la solidaridad. Yo siempre he pensado que el mexicano no es tan solidario como presumimos. Solo cuando nos agarra el temblor. Solamente cuando hay temblor y la indiferencia, ¿no? O sea, ¿sabes? Yo eso le llamo casos de éxito. Si se hace una revisión de los últimos 200 años México independiente, 300 más la colonia, y hasta ahí me quedo, ¿no? Ya para no ir a la parte prehispánica. Si tú ves en ese verso, ha habido muy pocos casos de éxito a nivel historia de México. Pues sí, que ese es el camino. Entonces hay que empezar, pero sin embargo empieza a rascar. Y de manera individual hay muchísimos casos de éxito en México. Son los que hay que empezar a analizar. Casos de éxito apolítico, son los apolíticos. A final de cuentas somos la economía número 14 del mundo. Esa economía 14 del mundo no está generada por el gobierno. El gobierno debe ser un facilitador. Claro. Y no lo ha sido. ¿Qué número de economía seríamos si el gobierno verdaderamente hubiera sido un facilitador? Eso da la muestra que México puede. Claro. Necesitamos demostrar, sacar adelante, y es parte del objetivo, casos de éxito, ¿no? O sea que tendremos que hablar de casos de éxito en el mundo de la odontología para que sea un ejemplo de... No, pero mira, todos... Les voy a dar un comentario antes de acabar. En 1915, cuando mi abuelo no era presidente, era primer jefe, crea la Fuerza Aérea Mexicana. Se estaban produciendo en México aviones. Se estaba produciendo una hélice que se llamaba la hélice azteca para poder aterrizar a 2.400 metros, que es la Ciudad de México. Y esa hélice se estaba exportando. En su primer informe de gobierno, informa la producción y el estudio de aviones anfibios. Hace casi 100 años. Pasan los tratados de Bucareli, los Estados Unidos se cifran para que Obregón lo primero que hace es cerrar sus talleres. Se puede. Lo que pasa es que no faltan casos de éxito para que quede en mí, que crea que todos podemos. Y que nosotros mismos creamos en México, que es otra de las cosas, porque ahora yo actualmente, yo convivo mucho en el campo, hay una sociedad polarizada terriblemente, y entonces se está haciendo más grande esa clase media, que era la que amortiguaba la diferencia entre los ricos y los pobres, cada vez es más pequeña.
Y entonces los pobres son más pobres y los ricos son menos ricos, pero más ricos en poder adquisitivo. Eso llevado a datos. México en los últimos 6, 7 años creció al 2.5 y el sector oligárquico creció al 30%. O sea, el 30% contra el 2.5% de ese pequeño grupo. Y entonces esa franja de la clase media, que era la que les daba sustento al país, cada vez la están haciendo más delgadita. Y la diferencia entre el pobre y el rico cada vez es más grande. Y eso es lo que ocurrió. Y yo salgo al campo todos los meses y los comentarios. Es terrible cómo ven al que tiene un poco más. Es terrible. Y ahora se agudiza más, porque con el discurso populista, más nos ven con los ojos. Y si antes ya habíamos tratado, se había apaciguado un poco ese odio y esas castas, ahora se están incrementando. Es terrible. Yo invito a su auditorio a que demos ese paso. Si me permiten dar el correo. Sí, por favor. Aquí es una palabra que se llama ciudadanocracia. Sí, lo estaba leyendo. La ciudadanocracia es que el poder de la ciudadanía. Sí. Entonces, ciudadanocracia@gmail.com para que ahí hagan llegar ¿Lo tenemos, contactos. A ver, mira, acá está, para que sepas cómo se escribe, tío, porque está bien larga la ciudadanocracia @. Oye, nada más, ¿dónde lo consigues? Está en Gandhi y está en Porrúa. Y o pidiendo la ciudadanocracia también se los puedo mandar. Oye, yo tengo una duda. No sé si tú has oído la palabra sofocracia. ¿Me las puedes explicar? Sofocracia. Sofocracia es el poder de la sabiduría. Okay. Es el poder de la sabiduría. Sofo, sabiduría, Kratos, poder de la sabiduría. Es que aquí el doctor ¿Tú conoces o has escuchado hablar de Santa Sofía en Estambul, en Turquía? Es Hagia Sofía, es la sabiduría. No es que sea una santa que se llama Sofía, en términos prácticos, sino era Santa Sofía, que era Hagia Sofía, que es de sabiduría. Entonces tiene algo que ver con las ínclitas. ¿Las qué? ¿Tiene algo que ver con las ínclitas? No estoy muy seguro de las ínclitas, muy sofías, pero... Él dice que nosotros, los que la apoyamos, somos ínclitas. Son las ínclitas. Okay, está bien. Entonces... ¿Sí sabes lo que es ínclita? No me acuerdo. No, porque no me hablaba que la definición de ínclitas. No, pues tú dale. No, simplemente son conocedores, son sabios, son gente... Exactamente. Brillante. Entonces somos sus ínclitas. Bueno, tiene que ver con la sofocracia, ¿no? Claro. La sofoca está formada por ínclitos. Exactamente. Entonces, otra vez repetimos, ¿ya lo tienes, Napo? Escríbanle al ingeniero Venustiano Carranza. Venustiano Carranza no es la dirección, no es un eje vial, por favor. ¿Tienes nombre de callo de pero escriban. Ves que me ha tocado participar este año, que no han sido muchas en martes de café. Termino tratando de ser muy reflexivo. ¿Qué es lo más importante para nosotros, no? Y yo sigo pensando y creyendo que si nosotros empezamos a pensar en tercera persona y que no estamos pensando en cómo me beneficio yo, sino cómo nos beneficiamos todos, este país sería diferente. Claro. Yo le llamo, no le llamo, en realidad es el bien común. Es el bien común, ¿verdad? O sea, por eso el partido político nunca va a ir por el bien común, va a ir por acceder al poder y quedarse en él. Y en ese ínter pase lo que pase. Entonces, ¿quién es el que ve por el bien común? De nosotros. Entonces, hagamos esa reflexión, escríbanle, ahí está, lo voy a leer porque me cuesta mucho trabajo, porque además como soy disléxico, ciudadanocracia@gmail. Okay. Y escriban el ingeniero, tienen chance inclusive de repente esas dudas que tenemos de todo este rollo de cómo interpretar hasta la propia filosofía. Oye, agradecerles mucho el espacio, al contrario. Es muy valioso para el movimiento y dar un paso para adelante. Se los agradezco muchísimo. No, al contrario, vamos a hoy en la noche ya está en YouTube, todo este rollo, estamos en el Face, no el correo, denle en verdad clic esto y no lo archive, ¿no?
manténganlo. Me parece que Sí, la participación ciudadana, hay que sí, compartir. compartan. La ciudad organizada es lo único que nos va a poder salvar de una catástrofe. Claro, y mira, hay unas palabras muy ciertas que leí en el libro que dice, ¿eres o no mexicano? O sea, Así es. vamos, porque Es somos decir, rápido, mexicanos. los invito a reflexionar del día a día. La propuesta es sencilla. Afirma que no demanda sacrificios. Raya en la simplicidad, pero en lo sublime. Se llama actitud. Eso sí es exigente, requiere disciplina, pretende fidelidad, reclama fortaleza, busca en transformarse y solo con una condicionante: si aceptas, ¿eres o no mexicano? Excelente. Pues bueno, actitud, mis niños. Bueno, nos vemos el próximo martes café. No sé, fíjate que tengo la agenda perdida, no estoy muy seguro de quiénes vienen, pero bueno, ahí vamos a estar comunicando con ellos. Con esto, antes de terminar y cerrar, déjenme mandarle un saludo a la señora Fanny Gómez, está delicadilla de salud, le mandamos un beso desde aquí, esperamos su pronta recuperación Gracias, de parte y de reincorporación al colegio. Desde aquí te mandamos un beso, mi querida Fanny, que es el espíritu de este martes de café. Pues un abrazote, mi querida Fanny. Nos vemos el próximo martes de café. Consulten la página de internet, ahí está Las actividades. el calendario de actividades, y nos vemos y nos escuchamos en 8 días. Por hoy, muchísimas gracias al ingeniero Venustiano. Muy amable. Gracias. Mi Pati, gracias por el invitado de lujo, te felicito, porque ya se te está quitando lo paisana. Muchas felicidades. No, pues ya soy el rostro de Les mando, Martínez. como siempre. Gracias. Nos vemos y el jueves estamos en Chihuahua. Un abrazo, Nora. No te preocupes por lo que dicen los del Senado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.